Bienvenidos a un viaje a través de la historia, un recorrido donde las voces del pasado vuelven a sonar con fuerza para recordarnos que los ideales de libertad, justicia y liderazgo nunca mueren. Hoy abrimos las páginas de dos momentos cruciales que marcaron el destino de la humanidad: la Revolución Francesa y el liderazgo de George Washington. Dos mundos distintos, dos luchas diferentes, pero un mismo anhelo: el derecho de los pueblos a decidir su futuro. En Francia, el eco de un pueblo hambriento y cansado de las injusticias sociales estremeció a reyes y nobles, encendiendo una llama que incendiaría toda Europa. Mientras tanto, en las tierras americanas, un hombre firme, visionario y con un temple inquebrantable lideraba a su nación hacia la independencia, sentando las bases de una república que se convertiría en símbolo para el mundo entero. Este documental no es solo un repaso de batallas, discursos o tratados, es un viaje al corazón humano de quienes protagonizaron la historia. Queremos que sientas la tensión, la emoción y la esperanza de aquellos que arriesgaron todo por un sueño. Prepárate para adentrarte en la Revolución Francesa y el liderazgo de George Washington. La historia comienza ahora. Imagina estar en una plaza abarrotada, rodeado de miles de voces que gritan libertad. El aire huele a pólvora y pan quemado, mientras los tambores anuncian la caída de un mundo entero. Una multitud enfurecida avanza hacia una fortaleza que durante siglos fue símbolo de opresión: la Bastilla. El cielo truena, pero no son rayos, son los cañones de un pueblo decidido a cambiar su destino. En otro continente, un hombre alto, de mirada firme y porte sereno, cabalga en silencio entre soldados exhaustos. La nieve congela sus botas, y el hambre devora sus cuerpos, pero él no titubea. Su sola presencia inspira confianza. Luchamos por algo más grande que nosotros mismos, parece decir sin abrir la boca. Ese hombre es George Washington, y su ejemplo se convertiría en faro de esperanza para generaciones enteras. Dos revoluciones, dos pueblos distintos, dos destinos entrelazados por un mismo ideal: la libertad. Lo que vas a presenciar no es solo historia, es el rugido eterno de la humanidad reclamando justicia. Suscríbete para saber más sobre historia, dale a me gusta y comenta si crees que la historia nunca debe olvidarse, y comparte para generar conversación sobre las lecciones que debemos aprender del pasado. Esto no es un mito, es historia, y empieza aquí. La Francia del siglo XVIII era un país lleno de contrastes. Mientras los campesinos trabajaban incansablemente para apenas sobrevivir, la nobleza y el clero disfrutaban de lujos inimaginables. El sistema social estaba dividido en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado, este último conformado por campesinos, artesanos, burgueses y comerciantes, quienes soportaban el peso de los impuestos y carecían de derechos políticos. El rey Luis XVI gobernaba desde el majestuoso Palacio de Versalles, rodeado de cortesanos que vivían alejados de la dura realidad de su pueblo. El tercer estado comenzaba a despertar. La burguesía, cada vez más educada y consciente de las ideas de la Ilustración, reclamaba igualdad, libertad y participación política. Los escritos de Rousseau, Voltaire y Montesquieu circulaban en los salones y cafés, alimentando la esperanza de un cambio profundo. Sin embargo, la crisis financiera del reino, provocada por las guerras y el despilfarro de la corte, empujaba a la nación al borde del colapso. La tensión era insoportable. Mientras en los campos la hambruna azotaba a miles, en Versalles se organizaban banquetes fastuosos. La injusticia social se volvió insoportable, y el pueblo comenzaba a preguntarse: ¿hasta cuándo? Este fue el caldo de cultivo que encendería una de las revoluciones más poderosas de la historia. A medida que la crisis económica se profundizaba, Luis XVI convocó en 1789 a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde 1614, con la esperanza de encontrar soluciones fiscales. Cada estamento, clero, nobleza y tercer estado, debía presentar sus quejas y propuestas. Sin embargo, la tensión era palpable desde el primer momento. El tercer estado, que representaba a la mayoría de la población,
exigía mayor participación y voto por cabeza, mientras los privilegiados buscaban mantener su dominio tradicional. Los debates eran intensos. La burguesía, educada y firme en sus ideales, insistía en reformas políticas y económicas que garantizaran igualdad ante la ley. Los campesinos enviaban delegados con peticiones sobre alivio de impuestos y justicia social. Mientras tanto, la nobleza resistía, temerosa de perder privilegios que habían disfrutado por siglos. La confrontación se volvió inevitable, la paciencia del pueblo estaba al límite, y la chispa de la revolución se acercaba. La historia recuerda este momento como el punto de inflexión, el surgimiento de la Asamblea Nacional, formada por el Tercer Estado, que declaraba tener la autoridad de representar a toda Francia. Allí, en un juramento simbólico, prometieron no separarse hasta dar a Francia una constitución que reflejara los principios de libertad y justicia. La revolución comenzaba en serio. El 14 de julio de 1789, la tensión social alcanzó su punto máximo. La Bastilla, prisión y símbolo del absolutismo, se convirtió en el objetivo del pueblo parisino. La ciudad estaba en caos, barricadas improvisadas, gritos de libertad y el sonido metálico de armas que se preparaban para la batalla. Los ciudadanos, en su mayoría obreros y artesanos, no solo buscaban armas y pólvora, sino enviar un mensaje al rey y a la nobleza: el pueblo ya no aceptaría la opresión. La toma no fue sencilla. Tras horas de enfrentamientos, la resistencia de los guardias fue vencida y la fortaleza cayó. Lo que parecía un simple ataque a un edificio se convirtió en un acto simbólico, el fin del poder absoluto de la monarquía y el comienzo del poder del pueblo. Las noticias de la Bastilla cayeron como un incendio en toda Francia, despertando a ciudadanos de otras regiones para unirse a la revolución. La victoria fue efímera, pero histórica. El pueblo celebró no solo la captura de la fortaleza, sino la idea de que juntos podían cambiar su destino. La Bastilla no era solo un edificio, era el símbolo de siglos de injusticia. Tras la caída de la Bastilla, Luis XVI se encontraba en una situación delicada. La monarquía ya no imponía su autoridad de manera absoluta. Los rumores de rebeliones en toda Francia alarmaban a la corte y generaban temor entre los nobles. Mientras París celebraba su triunfo, los campesinos en las provincias empezaban a rebelarse contra los señores feudales, quemando documentos de impuestos y atacando propiedades. El rey intentaba mantener la calma, convocando reuniones con sus ministros y buscando la aprobación de reformas que pudieran aplacar la ira popular. María Antonieta, ajena al sufrimiento de la mayoría, se preocupaba principalmente por la etiqueta y la apariencia de la corte. La tensión entre el deseo de cambio del pueblo y la resistencia de la monarquía era cada vez más evidente y nadie podía predecir el desenlace. En 1789, la Asamblea Nacional adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento que establecía principios fundamentales de libertad, igualdad y fraternidad. Inspirada en las ideas de la Ilustración y los movimientos revolucionarios previos, proclamaba que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, y que el poder reside en el pueblo. Este acto fue más que un escrito, simbolizaba un cambio profundo en la conciencia de Francia. La declaración desafiaba siglos de privilegios aristocráticos y la autoridad absoluta del rey. Su influencia se extendió rápidamente, inspirando debates, reformas locales y la esperanza de un futuro más justo. Para la burguesía y los ciudadanos comunes, era una promesa de justicia; para los nobles, una amenaza al orden tradicional. El documento se convirtió en la base moral y legal de la revolución, un faro que guiaría las acciones de hombres y mujeres dispuestos a luchar por sus derechos. Maximilien Robespierre, un joven abogado de Arras, emergió como figura central de la Revolución Francesa. Sus discursos apasionados defendían los ideales de igualdad y justicia, pero también presagiaban un cambio radical en la política. Robespierre se convirtió en líder del Comité de Salvación Pública,
buscando consolidar la revolución frente a enemigos internos y externos. Su ascenso no fue fácil. La oposición de moderados y conservadores era fuerte, pero su habilidad para movilizar a las masas y utilizar el miedo como herramienta política le permitió ganar poder rápidamente. Robespierre creía que el terror era necesario para salvar la revolución, y sus decisiones pronto marcarían un periodo de violencia intensa conocido como el Reinado del Terror. Frente a él, el país estaba dividido. Algunos lo veían como salvador y defensor del pueblo, otros como un tirano en ciernes. La tensión crecía, y cada decisión suya tenía consecuencias que cambiarían la historia de Francia para siempre. El Reinado del Terror, 1793-1794, fue el periodo más oscuro de la Revolución Francesa. Bajo la dirección de Robespierre, el Comité de Salvación Pública buscó eliminar a quienes consideraba enemigos de la revolución. Miles de personas, incluidos nobles, clérigos y ciudadanos comunes, fueron arrestados y ejecutados en la guillotina, símbolo del poder absoluto de la nueva autoridad. La guillotina se convirtió en el rostro visible del terror. Cada día, su hoja afilada caía sin distinción, sembrando miedo y obediencia. Sin embargo, muchos aceptaban estas medidas, convencidos de que eran necesarias para proteger los logros de la revolución. La propaganda y los discursos públicos mantenían viva la idea de que la libertad solo podía sobrevivir si se eliminaban los traidores. El Reinado del Terror mostró la paradoja de la revolución. La lucha por la libertad y la igualdad a menudo exigía sacrificios extremos. Las calles de París estaban llenas de debates, manifestaciones y temores constantes, recordando que incluso los ideales más nobles podían transformarse en instrumentos de miedo. En julio de 1794, la popularidad de Robespierre comenzó a decaer. Sus políticas de terror habían generado miedo incluso entre sus aliados. La acumulación de poder, las ejecuciones constantes y la percepción de tiranía provocaron que miembros de la Convención Nacional conspiraran contra él. El 27 de julio de 1794, 9 de Thermidor en el calendario revolucionario, Robespierre fue arrestado junto con sus seguidores. Intentó resistir, pero su destino ya estaba sellado. Al día siguiente fue ejecutado sin juicio justo, marcando el fin del Reinado del Terror. Su caída simbolizó tanto el exceso del poder revolucionario como la fragilidad de cualquier líder que gobierna mediante el miedo. Con la muerte de Robespierre, Francia inició un periodo de moderación política, aunque la inestabilidad continuó. La Revolución Francesa seguía viva, y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad persistieron, aunque aprendiendo que el camino hacia la justicia no estaba exento de errores y tragedias. Tras la caída de Robespierre y el reinado del terror, Francia buscaba estabilizarse. En 1790, la Asamblea Nacional adoptó la Constitución de 1790, estableciendo una monarquía constitucional y limitando el poder absoluto del rey. Este documento representaba un compromiso entre los ideales revolucionarios y la necesidad de orden político. La Constitución otorgaba al rey funciones ejecutivas, pero el poder legislativo recaía en la Asamblea Legislativa, elegida por ciudadanos activos que pagaban impuestos. Esta división buscaba garantizar la participación del pueblo y evitar abusos de autoridad. Sin embargo, la implementación fue complicada. Muchos ciudadanos esperaban cambios más profundos, mientras que los nobles y el clero desconfiaban del nuevo sistema. El rey Luis XVI aceptó la Constitución bajo presión, pero sus intentos de conspirar con potencias extranjeras pusieron a prueba la estabilidad del régimen. París y otras ciudades seguían siendo centros de agitación, con ciudadanos vigilantes y grupos revolucionarios listos para defender sus ideales. La Constitución fue un paso importante hacia la democracia, aunque aún estaba lejos de consolidar la paz y la igualdad plena.
Aunque la Constitución de 1791 establecía un marco legal, Francia enfrentaba desafíos internos y externos. Los grupos radicales exigían más cambios y vigilancia contra contrarrevolucionarios, mientras que los moderados buscaban estabilidad. Al mismo tiempo, las monarquías europeas veían la revolución con alarma y comenzaron a organizar coaliciones para invadir Francia y restaurar el poder absoluto del rey. La guerra estalló en 1792. El ejército francés, compuesto en gran parte por ciudadanos movilizados por el fervor revolucionario, enfrentó fuerzas experimentadas de Austria y Prusia. La situación era crítica, las derrotas iniciales y la presión externa aumentaban la tensión interna, dando espacio a figuras radicales que pedían medidas extremas para proteger la revolución. Paralelamente, los conflictos internos se intensificaron. Comités revolucionarios, clubes políticos y líderes locales vigilaban a ciudadanos sospechosos de contrarrevolucionarios. El miedo y la propaganda reforzaban la polarización. Francia vivía una época de heroísmo, sacrificio y caos. Mientras algunos defendían sus ideales con valentía, otros eran víctimas de la desconfianza generalizada. Este capítulo de la historia marca el inicio de la consolidación de la nación francesa, la movilización masiva y la redefinición de la guerra moderna, donde la política y el ejército se entrelazaban como nunca antes. La revolución seguía su curso, transformando la sociedad y sentando las bases de un nuevo orden europeo. En diciembre de 1792, Dues Décimos, Exto, fue juzgado por traición ante la Convención Nacional. El rey, que alguna vez gobernó con autoridad absoluta, se encontraba ahora frente a un tribunal revolucionario que representaba al pueblo. Acusado de conspirar contra la nación y de colaborar con potencias extranjeras, su destino pendía de la decisión de sus contemporáneos. El juicio fue un evento público y tenso. Delegados debatían apasionadamente sobre la justicia, el derecho a la clemencia y la necesidad de enviar un mensaje al mundo. Mientras tanto, la opinión pública estaba dividida. Algunos veían al rey como símbolo de tiranía y traición, otros lamentaban la pérdida de la monarquía y temían las consecuencias de su ejecución. Finalmente, la convención decidió la pena máxima. Luis XVI sería ejecutado. Su muerte no solo marcó el fin de la monarquía absoluta en Francia, sino que también consolidó el poder de los revolucionarios más radicales, mostrando que la revolución no tenía intención de retroceder. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue llevado a la guillotina en la Plaza de la Revolución en París. La multitud se congregó para presenciar un momento que cambiaría la historia de Francia. El rey caminó con dignidad hacia su destino, consciente de que su muerte simbolizaba la victoria de la revolución sobre la monarquía absoluta. La guillotina cayó, y con ella se cerró un capítulo de siglos de poder real. La noticia se extendió rápidamente por Europa, provocando reacciones de alarma, temor y, en algunos casos, celebración. La ejecución envió un mensaje claro: la autoridad ya no residía en un monarca, sino en el pueblo y sus representantes. Este acto radical reforzó la división entre Francia y las potencias europeas, intensificando la guerra y la inestabilidad interna. Sin embargo, también consolidó la determinación de los revolucionarios y el compromiso de la nación con los ideales de igualdad y libertad. Mientras Francia lidiaba con la inestabilidad política, emergió un joven y talentoso oficial militar, Napoleón Bonaparte. Su habilidad estratégica, disciplina y carisma le permitieron destacar rápidamente en el ejército revolucionario, ganándose la confianza de líderes y soldados por igual. Napoleón comprendía la importancia de unir al país tras años de conflictos internos y guerras externas. Sus campañas militares no solo fortalecieron la posición de Francia en Europa, sino que también consolidaron su reputación como un líder excepcional. Su ascenso fue meteórico. En pocos años pasó de un joven oficial a comandante de gran influencia política y militar.
Su figura simbolizaba una nueva era, la transformación de Francia a través de la disciplina militar, la estrategia y un liderazgo fuerte, capaz de imponer orden tras el caos revolucionario. La Revolución Francesa, que comenzó como un movimiento popular, comenzaba a dar paso a un líder con visión de poder y ambición. Las ideas de la Revolución Francesa se extendieron más allá de Francia, inspirando movimientos en Italia, Alemania, España y los Países Bajos. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad desafiaban las monarquías tradicionales y provocaban temor en las cortes europeas. Ejércitos revolucionarios franceses llevaron los principios revolucionarios a los territorios conquistados, promoviendo reformas políticas y sociales que debilitaban los sistemas feudales y consolidaban gobiernos republicanos. Sin embargo, esta expansión no fue pacífica. Las campañas militares generaron conflictos, resistencia local y tensiones diplomáticas que durarían años. La propagación de la revolución demostró que las ideas podían ser tan poderosas como las armas. La historia de Francia se convirtió en un ejemplo para otras naciones, mostrando que la transformación política y social era posible, aunque siempre acompañada de desafíos y sacrificios. La Revolución Francesa transformó profundamente Francia y el mundo. No solo abolió la monarquía absoluta, sino que sentó las bases para los derechos modernos, la igualdad ante la ley y la participación ciudadana. Los ideales revolucionarios inspiraron movimientos posteriores de independencia y reforma en Europa y América. Aunque marcada por violencia, conflictos internos y guerras externas, la revolución mostró que la sociedad podía reclamar su voz y que los pueblos podían cambiar su destino. La caída de reyes, la adopción de la Constitución y la aparición de líderes como Napoleón demostraron la complejidad de un proceso histórico donde ideales y poder se entrelazaban. El legado de la revolución se refleja hoy en los conceptos de ciudadanía, derechos humanos y justicia social. Cada sacrificio, cada debate y cada batalla contribuyeron a moldear una Francia nueva, que seguiría influyendo en el mundo durante siglos. En septiembre de 1792, la Convención Nacional proclamó la Primera República Francesa, marcando el fin definitivo de la monarquía. Esta decisión simbolizaba la victoria del pueblo sobre el absolutismo y consolidaba los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. El cambio político fue radical, el rey había sido ejecutado, la nobleza perdía privilegios y los ciudadanos pasaban a ser la base de la autoridad. La república buscaba ser un sistema donde todos tuvieran voz, aunque la práctica enfrentaba desafíos por los conflictos internos y las guerras externas. La proclamación de la república también inspiró a ciudadanos europeos que anhelaban cambios similares en sus países, difundiendo la idea de que la soberanía residía en el pueblo, no en un monarca. Francia se convertía así en un faro de transformación política y social. Francia, ahora republicana, enfrentaba a la primera coalición europea. Austria, Prusia, Gran Bretaña y otros países buscaban restaurar la monarquía y frenar la expansión revolucionaria. La nación estaba dividida entre mantener la defensa interna y liderar campañas externas. El ejército revolucionario, aunque compuesto por ciudadanos reclutados apresuradamente, mostró una determinación sorprendente. Los generales jóvenes, innovadores y valientes implementaron tácticas que combinaron estrategia militar con fervor patriótico. La guerra no solo era por territorio, sino por la supervivencia de la revolución y sus ideales. La resistencia de Francia impresionó al continente. A pesar de los desafíos internos y la falta de experiencia, la nación defendió sus principios con un compromiso casi fanático. La guerra de coaliciones sería un laboratorio donde se probarían los límites de la estrategia, la motivación popular y el liderazgo revolucionario. Más allá de la política y la guerra, la Revolución Francesa transformó la vida cultural y social.
Se promovió la educación pública, se reemplazaron símbolos monárquicos por símbolos republicanos y se fomentó la participación ciudadana en los asuntos del Estado. Los salones, teatros y periódicos se convirtieron en espacios de debate y difusión de ideas revolucionarias. La prensa jugó un papel crucial al informar y movilizar a los ciudadanos, reforzando los principios de igualdad y libertad. Al mismo tiempo se reorganizó la vida urbana y rural, se eliminaron impuestos feudales y se promovió una sociedad basada en la meritocracia. La transformación cultural demostró que la revolución no era solo política, sino una redefinición profunda del modo de vida, de los valores y de la identidad nacional. Francia estaba cambiando desde adentro, consolidando un proyecto social que marcaría generaciones. Tras la caída de los jacobinos y la ejecución de Robespierre, Francia adoptó en 1795 el Directorio, un gobierno de 5 miembros encargado de estabilizar el país. Sin embargo, la inestabilidad política persistía, conflictos internos, corrupción y luchas entre moderados y radicales continuaban desafiando la autoridad. El Directorio buscaba equilibrar poder, economía y guerra, mientras la nación lidiaba con los efectos de años de revolución, pobreza y guerra. Su gobierno fue criticado por ineficiente y débil, pero permitió que Francia mantuviera cierta estabilidad hasta que surgieron líderes capaces de tomar el control con mayor autoridad, preparando el terreno para Napoleón Bonaparte. Este periodo demostró que incluso después de los cambios radicales, la construcción de un sistema político sólido requería tiempo, experiencia y liderazgo eficaz. La Revolución Francesa había transformado Francia, pero el caos y la guerra continuaban. En medio de la inestabilidad, Napoleón Bonaparte, ya un general reconocido, se preparaba para tomar un papel decisivo en la política y el destino de la nación. Su ascenso no solo consolidaría las conquistas de la revolución, sino que también abriría el camino hacia un liderazgo centralizado y eficiente. Francia necesitaba un líder capaz de restaurar el orden, proteger las fronteras y proyectar poder internacional. Napoleón encarnaba esa combinación: habilidad militar, visión estratégica y carisma personal. La historia de Francia, desde los días de la Bastilla hasta el Directorio, había creado el terreno perfecto para su llegada, mostrando cómo la revolución y el liderazgo podían entrelazarse para cambiar el curso de una nación. George Washington nació en Virginia en 1732, en el seno de una familia acomodada. Desde joven, mostró carácter firme, disciplina y pasión por la tierra y la libertad. Su educación, aunque limitada en comparación con otros líderes de la época, fue complementada por la lectura constante y la práctica de habilidades militares en milicias locales. Washington se destacó primero como oficial en la Guerra Franco-Indígena, donde aprendió sobre estrategia, liderazgo y la importancia de la moral en las tropas. Estas experiencias formaron la base de su estilo de liderazgo, un equilibrio entre determinación, paciencia y respeto por sus subordinados. Su reputación creció, y cuando las colonias americanas comenzaron a cuestionar la autoridad británica, Washington se convirtió en una figura clave. No solo representaba a la milicia colonial, sino que encarnaba los ideales de perseverancia, integridad y compromiso con la causa de la independencia. En 1775, la tensión entre las colonias americanas y Gran Bretaña alcanzó un punto crítico. El aumento de impuestos, la falta de representación y las leyes restrictivas generaron un sentimiento de injusticia generalizado. George Washington fue elegido comandante en jefe del Ejército Continental por el Segundo Congreso Continental, destacándose por su experiencia militar y su integridad. Washington asumió un ejército mal entrenado y con recursos limitados, enfrentando un adversario profesional y bien equipado. A pesar de las dificultades, supo motivar a sus tropas con discursos, disciplina y ejemplo personal. Cada decisión estratégica,
desde la elección de campamentos hasta la organización de suministros, reflejaba su compromiso con la causa y su habilidad para liderar bajo presión. Las primeras batallas en Lexington y Concord marcaron el inicio de un conflicto que cambiaría para siempre el destino de Norteamérica. Washington no solo dirigía operaciones militares, sino que inspiraba a un pueblo a luchar por sus derechos y su independencia. Durante el invierno de 1777-1778, el ejército continental sufrió una de sus pruebas más duras en Valley Forge, Pensilvania. La escasez de alimentos, ropa y suministros llevó a soldados a enfrentar hambre, enfermedades y frío extremo. Washington, lejos de abandonar a sus tropas, permaneció con ellos, compartiendo penurias y manteniendo la moral. Este periodo fue crucial para consolidar al ejército. Con la ayuda de oficiales europeos como Friedrich von Steuben, Washington implementó entrenamiento disciplinado, enseñando tácticas modernas y fortaleciendo la cohesión de los soldados. La resiliencia mostrada en Valley Forge se convirtió en símbolo de la perseverancia estadounidense y del liderazgo de Washington, capaz de inspirar incluso en circunstancias extremas. Su presencia calmaba temores, y su liderazgo demostraba que un buen comandante no solo da órdenes, sino que también comparte sacrificios. Valley Forge no solo preparó militarmente al ejército, sino que consolidó la reputación de Washington como líder excepcional y patriota comprometido. En 1781, la campaña final de la Revolución Americana llegó a su clímax en Yorktown, Virginia. Washington, al mando del ejército continental y junto con tropas francesas aliadas, sitiaron las fuerzas británicas, lideradas por el general Cornwallis. La estrategia de Washington combinó paciencia, coordinación y un uso inteligente de artillería, dejando al enemigo sin escapatoria. Tras semanas de asedio, Cornwallis se rindió, asegurando la victoria definitiva para las colonias. Este triunfo no solo consolidó la independencia de Estados Unidos, sino que también estableció a George Washington como un líder admirable y respetado internacionalmente. Su capacidad para inspirar lealtad, mantener disciplina y tomar decisiones estratégicas bajo presión había transformado un ejército improvisado en una fuerza victoriosa. La rendición en Yorktown simbolizó la culminación de años de sacrificio, estrategia y unidad, demostrando que la perseverancia y el liderazgo firme pueden cambiar el curso de la historia. Narrativa 500 palabras. Tras la victoria en Yorktown en 1781, las hostilidades entre Estados Unidos y Gran Bretaña continuaron de manera limitada hasta la firma del Tratado de París en 1783, y reconoció oficialmente la independencia de las colonias. George Washington supervisó la retirada de tropas británicas y aseguró que el ejército continental permaneciera disciplinado hasta la firma del tratado. La paz llegó tras años de sacrificio, soldados fatigados regresaron a sus hogares, familias celebraron la libertad obtenida y líderes políticos comenzaron a planear la creación de un gobierno estable. Washington insistió en la importancia de mantener la disciplina y la unidad, evitando conflictos internos que pudieran poner en peligro la joven nación. Su liderazgo durante la transición del conflicto a la paz demostró su compromiso con la estabilidad y la prosperidad del país. Con la independencia asegurada, Estados Unidos enfrentaba el desafío de crear un gobierno estable. La Constitución de 1787 fue el resultado de debates intensos entre delegados que buscaban equilibrio entre poder federal y derechos de los estados. George Washington fue elegido presidente de la Convención Constitucional, no solo por su prestigio militar, sino por su capacidad de liderazgo y neutralidad en los debates. Washington guiaba las discusiones con paciencia, mediando entre facciones opuestas y asegurando que la Constitución reflejara los principios de libertad, justicia y equilibrio de poderes.
La estructura de gobierno propuesta, ejecutivo, legislativo y judicial, buscaba evitar la concentración de poder, aprendiendo de los errores del pasado y estableciendo bases para una democracia duradera. Su participación fortaleció la legitimidad del documento y la confianza de los ciudadanos en un gobierno que respetara la independencia recién ganada. La Constitución se convirtió en el pilar del sistema político estadounidense y en modelo para futuras democracias. En 1789, George Washington fue elegido como primer presidente de Estados Unidos, un cargo que definió los límites y protocolos del Ejecutivo. Su presidencia estableció precedentes fundamentales: la formación de un gabinete, la independencia del Poder Judicial y la renuncia voluntaria tras 2 mandatos, demostrando que el poder podía ejercerse con responsabilidad y moderación. Washington enfrentó desafíos inmediatos: deuda de guerra, amenazas internas, relaciones internacionales y consolidación del nuevo gobierno. Con paciencia y prudencia, equilibró intereses diversos, implementó políticas económicas y promovió la unidad nacional, demostrando que la autoridad se basaba tanto en liderazgo moral como en decisiones estratégicas. Su ejemplo inspiró confianza en los ciudadanos y legitimó la presidencia como institución central en la democracia estadounidense. Washington se convirtió en símbolo de integridad, compromiso con la nación y defensa de los principios republicanos. George Washington dejó un legado imborrable, consolidó la independencia estadounidense, estableció precedentes presidenciales y defendió los principios de una nación basada en la libertad y el Estado de Derecho. Su liderazgo combinó valentía, prudencia, integridad y visión estratégica. Al renunciar voluntariamente tras 2 mandatos, demostró que el poder debía servir al pueblo, no al individuo, inspirando generaciones futuras. Su ejemplo fue crucial para estabilizar Estados Unidos tras años de guerra y consolidar la confianza en un gobierno republicano. El impacto de Washington trasciende la historia militar y política, encarna los ideales de responsabilidad, unidad y sacrificio por un bien mayor. Su figura se convirtió en símbolo universal de liderazgo ético, respeto a la ley y compromiso con la democracia. Cada decisión, desde la guerra hasta la presidencia, refleja cómo la perseverancia y la integridad pueden transformar la historia de una nación. Tras años de conflictos internos y guerras europeas, el directorio francés mostraba señales de debilitamiento. Corrupción, rivalidades políticas y descontento popular minaban la autoridad del gobierno, creando un clima propicio para un líder fuerte que restaurara el orden. Napoleón Bonaparte, reconocido por sus victorias militares, aprovechó esta inestabilidad. Su reputación como estratega audaz y carismático le permitió consolidar el apoyo de militares y ciudadanos. En 1799, lideró el golpe de Estado del 18 de Brumario, derrocando al directorio y estableciendo el consulado, marcando el inicio de su ascenso al poder absoluto. Este momento demuestra cómo las revoluciones pueden abrir espacio a líderes que combinen carisma, habilidad y visión estratégica. Francia, tras una década de cambios radicales, estaba lista para un nuevo capítulo en su historia, mientras los ideales revolucionarios evolucionaban bajo la guía de un liderazgo fuerte. Una vez en el poder, Napoleón Bonaparte transformó Francia en un imperio militar y administrativo. Sus reformas centralizaron el gobierno, reorganizaron la justicia y promovieron la educación, consolidando muchos de los logros de la revolución. Al mismo tiempo, emprendió campañas militares que expandieron la influencia francesa por gran parte de Europa. La combinación de liderazgo político y militar de Napoleón consolidó su control y proyectó la fuerza de Francia más allá de sus fronteras. Aunque los ideales de la revolución seguían presentes, la nación ahora estaba guiada por un líder cuya autoridad personal se volvía central para la estabilidad y el orden. Los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, trascendieron las fronteras de Francia, inspiraron movimientos revolucionarios en América Latina, Europa y otros continentes, demostrando que el cambio social y político era posible.
Las constituciones modernas, el derecho a la ciudadanía y la abolición de privilegios heredados se convirtieron en principios globales. Incluso los líderes como George Washington y sus contemporáneos en otras naciones miraron estos eventos como ejemplos de cómo organizar gobiernos basados en la soberanía del pueblo. Aunque la violencia y el caos marcaron la revolución, sus logros fundamentales dejaron un legado duradero, la idea de que los pueblos podían reclamar derechos y cambiar el curso de la historia. George Washington y Napoleón Bonaparte representan dos formas distintas de liderazgo surgidas de contextos revolucionarios. Washington lideró con prudencia, ética y compromiso con la democracia, priorizando la unidad y el bienestar del pueblo. Napoleón, en cambio, combinó carisma, audacia y centralización del poder para consolidar la autoridad y expandir la influencia de Francia. Ambos demostraron la importancia del liderazgo en la consolidación de la independencia y estabilidad de sus naciones. Washington estableció precedentes democráticos, mientras Napoleón transformó un país revolucionario en una potencia europea. Sus legados enseñan que el liderazgo puede tomar formas diferentes según la situación, el contexto histórico y los desafíos enfrentados. Esta comparación finaliza la transición entre la Revolución Francesa y la historia estadounidense, preparando al espectador para reflexionar sobre la relación entre ideales, liderazgo y resultados históricos. Tras años de campañas exitosas, Napoleón comenzó a enfrentar derrotas significativas debido a la resistencia de coaliciones europeas y errores estratégicos. En 1814, fue forzado a abdicar y enviado al exilio en la isla de Elba. Su caída marcó el fin de la expansión francesa y el inicio de la reorganización de Europa. El Congreso de Viena 1814-1815 reunió a las principales potencias europeas para restaurar el equilibrio político. Se redefinieron fronteras y se buscó contener futuras revoluciones. A pesar de la restauración monárquica, los ideales de libertad y derechos humanos que surgieron durante la Revolución Francesa continuaron influyendo en sociedades de todo el mundo. El periodo mostró cómo las ideas revolucionarias pueden perdurar incluso frente al retorno de antiguos regímenes, y cómo los líderes deben equilibrar ambición, poder y responsabilidad para mantener estabilidad. Los movimientos revolucionarios franceses y estadounidenses inspiraron cambios en todo el mundo. En América Latina, líderes independentistas como Simón Bolívar promovieron la emancipación de colonias. En Europa se impulsaron reformas constitucionales y derechos ciudadanos, aunque enfrentando resistencias locales. La Revolución Francesa demostró que los ideales de libertad y soberanía popular podían movilizar sociedades enteras y desafiar sistemas tradicionales. A nivel internacional, se comenzó a cuestionar la autoridad absoluta y a valorar la participación política de los ciudadanos. Este legado global muestra cómo eventos locales pueden tener repercusiones universales, influyendo en generaciones de líderes y ciudadanos comprometidos con la justicia, la igualdad y la democracia. Washington y Napoleón representan modelos distintos de liderazgo surgidos en contextos revolucionarios. Washington encarnó la disciplina, ética y compromiso con la democracia, renunciando voluntariamente al poder y estableciendo precedentes republicanos. Napoleón demostró la influencia de un liderazgo centralizado, estratégico y visionario en tiempos de caos, consolidando reformas y poder militar. El legado de ambos influye en la historia moderna. Uno muestra que el poder puede ejercerse con humildad y respeto a la ley, mientras que el otro demuestra cómo un liderazgo fuerte puede estabilizar y proyectar un país internacionalmente. Ambos enseñan que el liderazgo efectivo requiere adaptabilidad, visión y compromiso con el bienestar de la nación. Las revoluciones americana y francesa nos muestran que el cambio histórico depende tanto de ideales compartidos como de líderes capaces de canalizar la energía del pueblo. Washington y Napoleón, desde perspectivas distintas, ejemplifican cómo el liderazgo define el rumbo de la historia, uno priorizando la ley y la unidad,
el otro la estrategia y la consolidación del poder. La historia enseña que cada época necesita líderes que sepan equilibrar ideales y realidad, inspirar lealtad y actuar con visión. Las revoluciones transformaron sociedades, redefinieron derechos y establecieron precedentes que siguen influyendo hoy en la política y la cultura global. Este capítulo finaliza la narrativa, invitando al espectador a reflexionar sobre la importancia del liderazgo, la responsabilidad cívica y la capacidad de las ideas para cambiar el mundo. Bienvenidos a este viaje a través de la historia, donde exploraremos los momentos que transformaron el mundo y las vidas de hombres y mujeres que cambiaron el rumbo de la humanidad. Desde la valentía de los colonos en América hasta la intensidad revolucionaria de Francia y los líderes que guiaron estas épocas turbulentas, como George Washington y Napoleón Bonaparte. En este recorrido, descubriremos cómo los ideales de libertad, igualdad y justicia no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas capaces de movilizar pueblos enteros y generar cambios profundos. Veremos la lucha por la independencia, la formación de gobiernos, las batallas decisivas y el nacimiento de naciones. Prepárense para sentir la emoción de los momentos que definieron la historia, para comprender la complejidad de las decisiones de los líderes y la fuerza de los ciudadanos comunes que unidos lograron lo imposible. Este video es más que historia, es una lección de coraje, liderazgo y perseverancia que nos inspira a todos a valorar la libertad y el poder de nuestras acciones. Imagina estar en medio de un pueblo revolucionario, escuchando los tambores de guerra, viendo a un rey perder su corona y a soldados luchar bajo un frío implacable. Sientes el miedo, la esperanza y la determinación de quienes arriesgaron todo por la libertad. Esta no es solo historia, es la historia de cómo la valentía, las ideas y la pasión de unos pocos pueden cambiar el destino de millones. Prepárate para vivir cada momento, cada batalla y cada decisión que moldeó el mundo tal como lo conocemos hoy. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la Revolución Americana, la Revolución Francesa y el liderazgo de grandes figuras como George Washington y Napoleón Bonaparte. Hemos visto cómo la valentía, la visión y el compromiso con ideales pueden transformar sociedades y dejar un legado que trasciende generaciones. Al mirar atrás, comprendemos que la historia no solo se construye con victorias y derrotas, sino con decisiones difíciles, sacrificios personales y la determinación de luchar por lo que es justo. Los líderes que hemos conocido no fueron invencibles, pero supieron inspirar y guiar a sus pueblos en momentos de incertidumbre. Esperamos que esta historia te inspire a reflexionar sobre el poder de tus propias acciones y decisiones, sobre la importancia de la ética, la perseverancia y la valentía. Que la memoria de estos eventos te recuerde que cada individuo puede marcar la diferencia y que la libertad, la igualdad y la justicia son metas por las que vale la pena luchar. Cerramos nuestro viaje histórico con imágenes de esperanza, coraje y liderazgo. Washington supervisando la independencia de su nación, Napoleón consolidando cambios en Europa, ciudadanos de todas las épocas inspirados por ideales revolucionarios. Que estas escenas te recuerden que la historia es un reflejo de la acción humana y que cada generación tiene el poder de moldear el futuro. Mientras las banderas ondean y los líderes observan, sentimos que la lucha por libertad, igualdad y justicia nunca termina, sigue en cada uno de nosotros guiándonos hacia un mundo más justo y valiente. Mientras las luces del pasado se apagan lentamente, recordamos las historias de aquellos que cambiaron el rumbo de la humanidad. George Washington, con su disciplina, integridad y valentía, nos enseñó que el liderazgo puede ser guiado por principios y que el poder debe servir al pueblo, no al individuo. Napoleón Bonaparte, con su audacia y visión estratégica, demostró cómo un líder fuerte puede transformar una nación y proyectar su influencia más allá de fronteras. Hemos recorrido la Revolución Americana, la Revolución Francesa, las batallas decisivas, los momentos de frío y hambre en Valley Forge, y las tensiones de Europa que moldearon el destino de millones. Hemos visto ciudadanos comunes alzarse, líderes guiando con determinación,
y cómo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad sobrevivieron incluso ante la adversidad. Hoy, al mirar estos eventos, comprendemos que la historia no es solo un registro de fechas y nombres, sino un testimonio del coraje, la resiliencia y la capacidad humana para cambiar el mundo. Cada batalla, cada decisión, cada sacrificio, nos recuerda que la libertad y la justicia son metas por las que vale la pena luchar. A ti que has acompañado este viaje, te invitamos a reflexionar sobre tu propio papel en la historia que se está escribiendo hoy. Que la inspiración de estos líderes y ciudadanos valientes te recuerde que la acción de uno puede motivar a muchos, y que los ideales de justicia, ética y liderazgo nunca pierden su fuerza.